Cuando me preguntaron, oye, pues ¿podrías echar una mano? ¿Qué es lo que crees que podríamos contar? ¿Qué sería interesante? Dije, hombre, pues yo puedo hablar, yo normalmente trabajo en empresas y digo, pues podría hablar de otros temas, digo, pero viendo un poco el público y también pensando un poco en qué cosas me pueden resonar a mí, digo, vamos a hablar de algo que puede interesarlos, yo creo que a todos o a casi todos, ¿no? Menos a mi hijo Leo, que alguna que está por aquí ya le conoce y que no tiene miedo, pero todos los demás sí que en algún momento, antes o después, en nuestra infancia, en nuestra edad adulta, hemos tenido miedos, ¿no? ¿Es cierto? ¿Quién ha tenido miedo alguna vez? Sí, bueno, o sea, que veo que es un tema adecuado, ¿no? Porque veo que es un tema que nos puede a todos tocar de cierta medida. Y yo cuando he trabajado además como coach, es una de las emociones quizás que más cuesta trabajar, ¿no? Digamos que están más ancladas, más profundas y más poderosas. Entonces es muy difícil saber qué hacer con ellas. Y yo francamente me confieso que he sido un miedoso patológico cuando era sobre todo niño y llevo toda mi vida tratando de descubrir algunas claves para superar todo esto, con lo cual dije, bueno, pues yo creo que puede ser un tema interesante, ¿no? Así que sin más introducciones os vamos a comentar, os vamos a empezar a hablar del miedo, esa emoción tan fuerte, tan incapacitadora en algunas ocasiones y que, bueno, sobre todo hoy vamos a, evidentemente, no a dominarlo, ¿verdad? No a quitarnos, a librarnos de ese miedo, pero sí, de alguna manera, empezar a dar con 2 o 3 claves para entenderlo y 3 o 4 estrategias para superarlo. ¿Sí? ¿Os parece bien esto? Ese sería el objetivo. Fenómeno. Oye, pues vamos adelante. Vamos, bueno, aunque ya me han presentado, simplemente a modo de breve introducción, Luis González, director de Revitalent, colaborador también en escuelas de coaching, con otras consultoras, etcétera, etcétera. Al final me dedico al desarrollo de personas, en un sentido amplio, cosas que no nos enseñan en la escuela y que serían muy útiles, pero que, bueno, prefieren enseñar las capitales de Europa y no nos enseñan pues cosas tan importantes como qué hacer cuando tienes miedo, ¿vale? Luego me he dado cuenta, eso con mis hijos, cuando han ido evolucionando, pues que hay otra serie de cosas muy importantes, ¿verdad? Y que ya nos gustaría que las aprendiéramos a tiempo. Pero bueno, si no es a tiempo, pues será después y eso me da de comer. ¿Vale? Entonces, vamos a tener como tres grandes puntos. Primero, el miedo, vamos a comprenderlo. En segundo lugar, algunas estrategias. Ya os aviso que esto realmente yo la conferencia la tengo preparada para una duración mucho más larga. La tenía preparada de antes, entonces hoy vamos a hacer un pequeño extracto, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de todas las estrategias, vamos a dar 2 o 3 pinceladas que nos llevemos, que nos sean útiles y luego el día de mañana ya podremos profundizar si vemos que es necesario. Entonces, vamos a hablar primero de comprender el miedo, luego de algunas estrategias y finalmente eso cerramos con 3 o 4 conclusiones prácticas. Y entonces quería empezar hablando, como a todo ser humano le gusta hablar sobre todo de ¿qué? De uno mismo, ¿verdad? Bueno, entonces comentaros un poco mis miedos, ¿no? Aquí venir a confesarme que también es una de las maneras buenas que ya os adelanto de trabajar el miedo, por lo menos ponerlo encima de la mesa y reconocerlo y ponerle nombre y ponerle luz, ¿no? Que es lo que al miedo no le gusta. Al miedo le gusta estar escondido en la oscuridad, ¿verdad? No mostrarse. Entonces cuando tú le pones la luz y la cámara y lo cuentas a otra persona, pues ya parece como que es un poquito más flojo. Entonces hay una serie de miedos muy frecuentes que muchos de nosotros hemos tenido. Por favor, levantad la mano si os sentís identificado con alguno de estos que están aquí. ¿Sí? ¿Hay alguno que no tiene ninguno de estos? Bueno, veo que todos hemos tenido en cierta medida, antes o después, alguno de ellos, ¿verdad? O sea, que vemos que de nuevo que es un tema común. También otra cosa sana, también de cara a las emociones, ¿no? Darse cuenta que no eres el único que tiene esa emoción y que hay otras personas que están como tú o peor incluso, a ser posible, ¿no? Bueno. Entonces yo os cuento algunos miedos que yo tenía desde muy pequeño. Yo tenía miedo a la oscuridad, ¿no? Los que tenéis hijos, ¿les pasa lo mismo también? Sí, ¿verdad? Bueno, que hay que dejarles una lucecita o 2 y que aún así siempre hay una sombra en el pasillo que les acecha, ¿no? Bueno, pues yo tenía también ese miedo, ¿no? Y bueno, pues tengo que decir, y creo que es interesante deciros que se puede superar, ¿no? Yo creo que ya a una cierta edad lo hemos superado, pero pues a lo mejor cuando eres muy pequeño te parece que es un miedo que es mucho más grande y que nunca vas a poder con él. Y hoy en día, por ejemplo, no sé si habéis probado alguna vez a nadar en el mar a oscuras completamente, de noche. Es una experiencia interesante, ¿verdad? Llega a ser estimulante, ¿no? Pero bueno, te reta, ¿no? Entonces, pues eso merece la pena probarlo.
Me acuerdo cuando vi, de jovencito, que vi el vídeo de Thriller, ¿sí? ¿Sabéis cuál es, no? El mayor éxito de la canción mundial. Me quedé aterrorizado, ¿no? Y durante varios meses veía monstruos y zombies por todas las esquinas y todas las noches, ¿no? Con lo cual fue para mí una cosa traumática. Bueno, con el tiempo he conseguido pues a verme la serie de Walking Dead y no pasa nada, ¿no? Pues oye, pues dices, ¡hala, qué burrada! Y tal, y no te pasa nada, ¿no? Ya no es una cosa que te dé miedo. Me recuerdo una vez también en Burgos que me perdí de mis padres y de repente me vi en medio de la multitud y claro, pues tuve el miedo de estar perdido, de no saber dónde estaba, de no estar con nadie. Y también con el tiempo pues he desarrollado algunas aficiones, pues por ejemplo me encanta ir en moto por el campo y perderme a propósito, o sea, decir, venga, vamos a ver qué es lo que hay por esa montaña y ya nos encontraremos, o justamente parte de la diversión es intentar encontrar tu camino donde estás perdido, ¿no? Algún ejemplo más, yo era patológico, tímido de hablar en público, no podría, o sea, iba a preguntar a una persona la hora, me quedaba callado porque no podía, ¿vale? Y bueno, ya veis que a día de hoy pues me dedico a estas cosas, me gano la vida hablando en público, con lo cual animaros que efectivamente cualquier miedo que tengáis seguramente que puede superarse. También recuerdo con pavor cómo mis compañeros saltaban del columpio, ¿verdad?, desde sitios muy altos y tal, y yo tampoco me atrevía, ¿no? Y bueno, pues luego también efectivamente he hecho cosas para ir entrenando este miedo. Al final es como un músculo, ¿no? Que cuando lo tienes muy flojo pues te parece imposible, pero luego poco a poco lo vas entrenando, ¿no? También recuerdo el andar en bicicleta, que es una cosa, no sé si acordáis el primer momento que os suelta vuestro padre y os da un empujón. ¿Sí? Recordamos este momento aterrador, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente yo debía tener una cara parecida a esa, ¿eh? Y bueno, pues luego también lo he ido dominando, he ido haciendo un montón de actividades que tienen que ver con eso, y que me han permitido superarlo. Otro miedo, pues ir a hablar con las chicas, ¿no? Bueno, en este no voy a contaros nada más sobre lo que he hecho después, yo creo que no toca. Además conocéis a mi mujer, o sea que bueno, mejor que no lo contemos. Luego, sí que me he encontrado de mayor, cuando yo creía que ya lo había superado todas estas cosas, me he dado cuenta que cuando tienes hijos, entonces es cuando empiezas a tener miedo de verdad. Ya no tienes miedo por ti, tienes miedo por los otros. Entonces empiezas a tener miedo a un montón de cosas de repente que tú no te habías imaginado, y entonces empiezas a comprender a tus padres, ¿sí? Y empiezas incluso hasta perdonarles por algunos comportamientos que te parecían exagerados, ¿vale? ¿Os pasa a vosotros un poco lo mismo también, o vosotras, sí, los que tengáis hijos? Bueno, ¿alguno que ha tenido alguno de estos miedos también? ¿Sí? Bueno, fantástico. Veo que no estoy solo, me tranquiliza. Y bueno, y sigues teniendo pues miedo a otras cosas, ¿no? ¿Vale? En fin, el miedo, también sigues teniendo miedo a los comerciales de Orange, por ejemplo, que te están llamando todo el rato, en fin, a las autoridades incluso. En fin, hay cosas a las que no se pierde nunca el miedo. Digamos que cuando crees que lo tienes superado te das cuenta que siempre quedan retales por ahí. Y bueno, y ya hablando en serio, pues siempre está el miedo eterno de todo ser humano que todos hemos tenido en algún momento, y si no lo hemos tenido lo tendremos, ¿verdad? Al principio cuando somos jóvenes no somos conscientes de él, pero luego pues sí. En fin, quería preguntaros, ahora que yo me he confesado, ¿cuál es vuestro peor miedo? Jenny, ¿la muerte? ¿Jenny? Creo que al avión. ¿Al avión? Ah, ese es un miedo muy corriente y muy poderoso, efectivamente. O sea, que te vienes desde Polonia en coche, a lo mejor... o... Siempre tengo que viajar, pero miedo sí que tengo. Ajá, bueno. ¿Algún otro que queráis compartir por aquí? Sabéis que se hacen más débiles cuando los cuentas, ¿no? ¿Al avión también? Sí, perdón. A la gente normal. ¿A la gente normal? Sí, me da mucho miedo. Ah. La gente que dice esto es normal. Digo, uy, ¿qué será normal? Es muy interesante. Me lo voy a apuntar para la siguiente vez. Bueno, en todo caso, todos tenemos nuestros mieditos, ¿verdad? Pues nos gusta confesarlos, no nos gusta confesarlos, en fin. ¿De dónde viene el miedo? Porque, oye, un visitante extraño, un visitante incómodo, pero ¿de dónde viene, no? Y ahí, pues a mí me gustó estudiar, me gustó profundizar un poco, pues cuál es el origen evolutivo. Y me di cuenta que al final, pues venimos, desde la época de los lagartos, pues ha habido ciertas reacciones adaptativas al medio que tienen que ver con el medio, o con el miedo, perdón, y que tienen que ver con cómo se desarrolla posteriormente, ¿no? En los lagartos, bueno, sabéis que dentro de nosotros seguimos teniendo un lagarto,
¿verdad? Un lagarto que reacciona de una manera muy básica. Yo me encuentro con otro ser, le miro si es más grande o más pequeño que yo, si es agresivo o no, y en función de eso decido si es víctima o depredador. Y en función de eso, pues salgo corriendo o le ataco. Básicamente así funciona el cerebro de un lagarto. Pero no llega a tener emociones, no llega a tener miedo. Es una reacción meramente. ¿De acuerdo? Posteriormente, cuando ya somos mamíferos, pues entonces tenemos unas partes de nuestro cerebro, que no voy a entrar en rollos técnicos de cómo se llaman ni cómo funcionan, que básicamente lo que nos permiten es una respuesta más compleja y más adaptativa. Y empezamos a generar emociones de todo tipo. Y entonces ya podemos empezar a sentir miedo, no solamente cuando vemos un bicho más grande que nosotros, sino cuando, por ejemplo, vemos algo que nos recuerda a una mala experiencia, o cuando sentimos miedo en la gente de nuestro entorno y nosotros empezamos a sentir miedo, sin necesidad de haber probado y experimentado en primera persona el peligro. ¿De acuerdo? Entonces es un mecanismo de anticipación que nos permite seguir vivos a través de miles de años, ¿no? como especie. Y además hay otro elemento de complejidad, y es que ya cuando nos convertimos en humanos empezamos a desarrollar el neocórtex, y entonces se mezcla ya con toda la parte de pensamientos, de imaginaciones, de interpretaciones, bastante compleja, ¿no? Y entonces ahí ya no solamente es un contagio emocional, sino a lo mejor me dicen algo, yo lo pienso, lo interpreto, me da miedo, bueno, ya se empieza a liar la cosa de una manera tremenda. Básicamente, al final es un mecanismo de supervivencia, ¿de acuerdo? Es una prolongación o una anticipación del dolor. No tenemos que esperar a que nos peguen un mordisco, un león, ya vemos un león aparecer por la puerta, nos da miedo y ya reaccionamos antes de que suceda nada peligroso, ¿de acuerdo? Y nos alerta exactamente de un posible peligro ante la salud. ¿Qué pasa? Que eso ha funcionado bien durante miles de años cuando estábamos en la selva y tú ibas caminando tranquilamente y de repente oías ¡Rah! Entonces era muy bueno tener miedo. ¿Qué pasa? Hoy en día seguimos teniendo la misma emoción, estamos programados por miles de años de evolución de esa manera, pero a lo mejor hay momentos en los cuales esa respuesta ya no es adaptativa a nuestro entorno actual en el cual no hay leones. A lo mejor solo está nuestro jefe, nuestra suegra, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Y entonces quizás la respuesta del miedo no es la más adecuada, ¿vale? Bueno, fisiología del miedo, esto me lo voy a saltar, ¿vale? Porque no quiero contaros pues toda la parte fisiológica de cómo van saltando hormonas, pero bueno, esto está muy estudiado, ¿de acuerdo? Simplemente si os interesa, hay un montón de documentación, no quiero enrollarme con eso, ¿vale? Simplemente comentaros que al final está muy relacionado con la respuesta de lucha o huida, ¿no? Básicamente yo me encuentro en una situación de estrés o de peligro y las dos reacciones básicas es o ataco a la persona o al elemento que me da ese miedo o huyo, ¿no? Aquí veis un ejemplo en el cual pues tenemos un corzo tirado por el suelo y estos dos depredadores que uno elige la lucha y otro elige la huida. Bueno, pues el ser humano resulta que es que además de esas dos opciones vamos a ver cómo tiene otras estrategias distintas, intermedias. Ahí podríamos hablar de asertividad, pero no me quiero enrollar tampoco. Podríamos hablar de autoprogramación, podríamos hablar de un montón de cosas que los animales no tienen y que nosotros pues podemos empezar a explorar como estrategias alternativas, ¿vale? Esto no os lo voy a contar porque si no me llevo el tiempo y tampoco quiero, como digo, es un resumen. Bueno, en la mitología ya teníamos Fobos, teníamos Deimos, teníamos, toda una mitología que ayudaba a los griegos a intentar entender y explicar este fenómeno, ¿no? Ellos también sentían miedo y decían, ¿pero de dónde sale este miedo? Entonces, claro, lo interpretaban como que eran los dioses y creaban una mitología para intentar entender lo que les estaba pasando, ¿no? No tenían esa capacidad que tenemos hoy en día para entender los cerebros, para entender las emociones, las hormonas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, la religión siempre ha sido un elemento muy utilizado para pues llevar a la gente por donde nosotros queríamos o para que la gente se portara, ¿de acuerdo? Lo típico, si no, pues irás al infierno o los jinetes del apocalipsis, etcétera, etcétera. En todas las religiones, ¿no? Pero bueno, yo os quería preguntar, más que el origen del miedo en general, aquellos que tengáis ya un miedo identificado, yo os quería preguntar por el origen de tu miedo. O sea, así como yo recuerdo que un origen de mi miedo de estar solo o de perderme era la vez que me perdí de mis padres en Burgos. Muchas veces lo que pasa, ¿sabéis lo que es? Que en un momento dado has tenido una mala experiencia, esa te ha marcado emocionalmente, pero luego ya no recuerdas la experiencia. Y entonces reaccionas de una manera desproporcionada a cualquier cosa que en tu subconsciente, luego hablaremos del subconsciente, te recuerda un poco a esa experiencia, desencadena ese miedo, pero ya no sabes de dónde salió. ¿Sí? No sé, a lo mejor si tengo miedo a los aviones, a lo mejor en algún momento me caí desde un sitio alto, en mi niñez, pero ya no me acuerdo de ello.
Y eso muchas veces, cuando eres capaz de darte cuenta, hay veces mediante hipnosis, mediante otra serie de técnicas, de cuál es tu, digamos, evento desencadenante, de repente a partir de ahí puedes gestionarlo mucho mejor. ¿Vale? Pero bueno, esto también, digo, para largo, simplemente que nos preguntemos un poco si yo soy capaz de recordar o no qué es lo que causó inicialmente mi miedo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues decíamos que... una cosa muy interesante, también tu miedo, esto es muy, muy interesante para todos los que seáis padres, muchas veces tu miedo no viene de una experiencia traumática tuya, sino de una experiencia traumática de tu padre, con que imagínate si va, o tu madre, imagínate si puedes recordarlo. ¿Sí? Sí, perdón. ¿Sí? No, que madre mía, que si contagiamos los ¿Puedo decir algo? Por favor, claro. Mi peor miedo, tengo muchos miedos, pero mi peor miedo es que le pase algo a mis hijas. ¿Me oís, no? Todos. Sí. Que le pase algo a mis hijas. Pero es que eso, por lo que estás diciendo, y ya yo lo había pensado, pero ya me lo acabas de confirmar, el peor miedo de mi padre era que nos pasara algo a nosotras. Porque cuando él era joven, que fue a una excursión a un río con unos amigos, un amigo se murió en el río. Y desde entonces él viene con ese trauma, ¿no? Y nos lo transmitió a nosotras, y ahora mi peor miedo también es ese. Con lo cual, bueno, ya me confirma, pues he heredado ese miedo. Ten cuidado, o sea, está bien tener un miedo en cierta medida, ¿verdad? Porque nos protege, pero ten cuidado, no se lo pases en exceso a tus hijos, porque se lo pasarán a los suyos de manera desproporcionada y será limitante, ¿no? Y no les dejarás, por ejemplo, pues que se vayan de excursión o que se tiren desde un columpio. De hecho, yo lo hago, yo las dejo hacer de todo. Mi padre está detrás de mí, como, ¿pero cómo las deja? Porque no voy a permitir que el miedo me domine, ¿no? Fantástico, pues esa es la reflexión que yo quiero trasladaros. El miedo, sea por una causa directa, sea por heredado, sea contagiado, podemos elegir hacer cosas distintas y no solamente dejar que nos domine. Es un poco, quizás, me adelanto a alguno de los principales mensajes que quería transmitiros. Bueno, muchas gracias por compartir. Bueno, ojo, una cosa muy importante. No solo puede venir del pasado, también puede venir del futuro. Ay, Dios. ¿Cómo es eso? No tiene salida. ¿Cómo que lo tienes? Que te imaginas algo, un evento que no ha sucedido, pero ya por si acaso te pones la coraza y lo evitas y te da miedo. O lo traes. O lo atraes. Y eso es muy interesante, que vamos a hablar después. No solo puedes a lo mejor imaginarlo, sino que a lo mejor incluso lo generas. Al tanto visualizar ese fenómeno terrible que tú crees que te va a pasar, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, mucho en las relaciones, ¿no? De decir, no, es que este al final me va a dejar, y como estás con esa actitud, ¿sabes lo que consigues al final? Efectivamente. Porque te vuelves inaguantable, no por otra cosa, no es nada metafísico, ¿no? O por ejemplo dices, niño, que te vas a caer, que te vas a caer, que te vas a... ¿Sabéis lo que le pasa al niño? Que se cae porque está, claro, le estás diciendo, le estás enfocando en la caída. El niño, ¿qué es lo que hace? Se cae. En vez de enfocarle en agárrate en este sitio, o pasa por aquí, o ten más cuidado con este tema. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es curioso cómo el miedo viene pues del pasado, del futuro, de la imaginación, pero raramente viene de la realidad, ¿no? O sea, cuando viene de la realidad tiene sentido, pero en todas las demás ocasiones que nuestro cerebro empieza a dar vueltas, es cuando el miedo no tiene sentido. Y lo peor es cuando te dicen, te vas a caer, y te caes y te dicen, y te lo dicen. Y ahí Efectivamente, efectivamente. Bueno, en todo caso, ¿eso es un problema? Pues sí, puede ser un problema. Digamos, hay veces que es adaptativo, veces que no es adaptativo, ¿vale? No quiero enrollarme con ello, no quiero contaros nada más. Voy a ir muy rápido porque tengo pocos minutos. Simplemente quería ir a una pequeña definición. Uy, tenemos ahí un peque, pobrecito. Mira, ese no tiene miedo todavía porque no lo ha aprendido, ¿eh? Pero bueno, ya aprenderá, no te preocupes. Muy breve. Quería comentaros algún ejemplo. Oye, cómo hay veces que el miedo nos hace cometer errores, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan mucho las motos y me ha pasado una cosa como, por ejemplo, como lo que tenemos aquí. Pues vas con tus amigos por la carretera, tranquilamente, disfrutando, y en un momento dado, fijaos por favor, en este que está aquí delante. Llega una curva, de repente te entra el miedo, te entra el miedo, ¡ay! ¡Pum! Me acuerdo una curva por la que todos sus compañeros a la misma velocidad habían pasado sin problemas, pero como te entra el miedo, pisas el freno como un loco, te empieza a derrapar la rueda, te bloqueas, empiezas a hacer cosas raras y al final te caes, ¿no? Es decir, el miedo es un poco eso que decíamos antes de profecía autocumplida. Cuando tienes mucho miedo a una cosa, pues la amígdala empieza a secuestrar a tu cerebro racional y empiezas a comportarte de manera irracional y a cometer errores, y entonces causas muchas veces aquello a lo cual tenías miedo.
Bueno, muchas veces también te bloquea. ¿Habéis visto esta película? Sí. La del discurso del rey, ¿no? Es muy, muy buena para todos los temas de trabajar miedos. Entonces, como hay muchas veces que te impide hacer aquellas cosas que tú deseas, pero no te atreves. ¿Sí? Bueno, no os voy a poner la escena, ya la conocéis todos. Muchas veces también tienes problemas somáticos, físicos incluso, ¿no? Esa acumulación de esa emoción tan negativa, empiezas a generar cortisol en la sangre, y te tensas los músculos y al final pues tienes todo tipo de reacciones quizás que no esperabas, ¿no? Os voy a poner una que me pareció graciosa, incluso en animales. Los animales superiores también tienen estas emociones, ¿no? Que decíamos. Fijaos la postura corporal del perro. De ahí la expresión cagarse de miedo. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, es muy famoso en batallas, en la historia de la guerra, es muy habitual que la gente que está ahí a punto de entrar en batalla, pues se lo hace todo. Y es algo que, vamos, que no puedes controlar, ¿no? Llega un momento en que tu cuerpo empieza a reaccionar de maneras que, digamos, en su momento evolutivamente a lo mejor tenían sentido, pero que en ese momento pues te hacen una faena. ¿De acuerdo? También, cuidado, el miedo muchas veces es una excusa, ¿ya? Es un aliado nuestro para no cambiar, para no mejorar. No, como tengo miedo a tal, entonces no intento no sé qué. Luego, lo que me preocupa son también las fobias, ¿no? Cuando ya es un miedo que empieza a ser tremendo, empieza a ser irracional, empieza a ser excesivo, y entonces ya ves, no sé, ¿qué te digo? Una manguera que te recuerda a una serpiente y ya te pones histérico, ¿no? En fin, todos tenemos, bueno, todos no, muchos tenemos fobias, cada uno una cosa distinta, puede ser al avión, puede ser a las arañas, puede ser algo en especial, en fin. A lo que voy es que, bueno, esto también eso es más difícil tratarlo, normalmente requiere pues un trabajo de psicólogos y requiere, bueno, pues una serie de herramientas más allá de lo que es un miedo normal, porque ya está tan anclado y es tan poderoso que cuesta mucho desenredarlo. Lo que decíamos antes de profecía autocumplida, ¿no? El momento en que tú ahí empiezas a mirar hacia abajo, empiezas a pensar en que me voy a caer, ¿sabes lo que te pasa? Sí, por eso es muy importante también enfocar la atención, ser capaz de elegir en lo que pensar y elegir en lo que no pensar. Mi hijo cuando viene por las noches y me dice, papá, tengo una pesadilla. Y yo le digo, porque le digo como todo, ¿no? Primero déjame en paz, ¿no? Que estoy durmiendo. Y luego le digo, pues piensa en otra cosa. Y dice, no, pero no puedo pensar en otra cosa. ¿Sí? Estoy recordando la pesadilla, dándole vuelta. Claro, cuanto más pienso en la pesadilla, más miedo tengo. Y más refuerzo la pesadilla, ¿no? Que es una de las claves del miedo. Cuanto más atención le prestas, más fuerte se vuelve. Bueno, y entonces, simplemente, y por ir avanzando, ¿no? No sé si conocéis esta película. ¿Sabéis cuál es, no? ¿Cuál es? El silencio de los corderos, efectivamente. Con Aníbal Lecter, que era un caníbal muy interesante también. Para el tema de miedos también viene esta fenomenal, ¿no? Porque justamente, ¿sabéis cómo se hace Aníbal? ¿Sabéis cómo se hace caníbal? ¿No? ¿No sabéis la historia? Pues es muy interesante. Resulta que su familia en la Europa de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ha sido, pues, bueno, absolutamente machacada por los nazis, ¿no? O sea, por gente muy agresiva, por gente. Entonces Aníbal, no sé si recordáis la película, él no se come a cualquiera, él solo se come a la gente mala, o a la gente que él considera mala en su sistema moral. ¿De acuerdo? Entonces es una reacción también de agresión frente a un miedo poderoso que tuvo en la infancia. ¿Vale? Y entonces él genera miedo a los demás. Y justamente el reto que tiene la agente Clarice Starling es acercarse a ese ser terrible que da miedo a cualquiera, ¿de acuerdo? Porque necesita información de él. Y entonces en ese diálogo es un poco lo que yo os invito a hacer. Acercaos a vuestro miedo que os parece tan terrible como Aníbal Lecter y empezad a dialogar con él desde un lugar de seguridad, si queréis detrás de un cristal. Sí, pero seguramente tiene cosas interesantes que deciros y seguramente hace mucho tiempo que no le escucháis y también mucho tiempo que no se escucha. Entonces, por eso siempre digo, cuando tú te aproximas al miedo, no desde la huida, no desde el ataque, sino como decíamos, desde otro lugar diferente, empiezan a pasar cosas interesantes. Bueno,
alguna frase muy interesante de Lovecraft, que era un escritor que le gustaba mucho las novelas de miedo, etcétera. Básicamente el peor miedo es aquello que no conocemos, aquello que nos imaginamos, ¿no? Es la fantasía que nos montamos, no es tanto ver al león como la imaginación del león. ¿Cuáles son las peores películas de miedo? ¿Las que te enseñan el gore con el brazo cortado cayendo en trozos? ¿O las que te insinúan en la sombra algo que tú solamente te imaginas? ¿Cuáles dan más miedo, verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues el miedo, como definición, y para quedarnos ya después de tanto rollo, concretar en algo, el miedo es una emoción real, es decir, la tenemos, ¿no? Es cierta, la sentimos, está ahí, es real, pero está basada en hechos imaginarios, normalmente futuros. Si me ha pasado algo malísimo, yo pues siento asco, por ejemplo, o siento dolor, o siento otras cosas, pero el miedo ya no. El miedo no es ante la certidumbre, el miedo es ante la incertidumbre, ante todo aquello que yo imagino que podría pasar o que pasará. Y con una buena intención, ojo, el miedo tiene una intención de protegernos, como hemos visto antes, evolutivamente. ¿De acuerdo? Pero muchas veces lo que pasa es que ya pues, se descabala y en vez de ayudarnos pues nos dificulta, ¿no? Y luego pues hay grados también. Tenemos desde pues, la angustia, ansiedad, que es como un poco la etapa más suave. Luego a partir de ahí ya tienes lo que se llama miedo, ¿verdad? ¿Alguno que tenga miedo al dentista? ¿Sí? ¿Alguno que por ahí que dice que sí con la cabecita? ¿Vale? Alguno que tenga terror a volar, por ejemplo, en avión, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces decimos que tenemos diferentes grados de miedo, ¿no? Luego por encima ya está el pánico, que es absolutamente animal, ya es huyo de aquí, si hace falta rompo un cristal, me corto y no siento el dolor porque tengo en ese momento tanta adrenalina corriendo por mi cuerpo que ni lo noto, ¿de acuerdo? Ese tipo de pánico cerval. Cerval, fijaos cómo se dice la propia palabra ya, ¿eh? Luego está Montoro, que ya es el grado superior, y luego pues a veces hay otros miedos que incluso son peores, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto chicos, ¿me entendéis, verdad? De este tipo de miedos ahí profundos. Bueno, oye, quería ayudaros a... Sí, perdón. Después del pánico hay algo que se llama rapto emocional. Bueno, en el pánico ya te está raptando emocionalmente. La emoción se sobrepone a cualquier raciocinio. Sería el rapto emocional. Exactamente. Y como que hay un rapto emocional luego que ya es como que no estás. Exactamente, ya no eres tú. Eso está en el pánico. Estás dominado absolutamente por ese pavor tan absoluto que tienes y da igual lo que le digas, lo que haga, lo que experimente, lo que le ates, no, o sea, eso ya es el pánico, efectivamente. Esto es. Oye, una pregunta, ¿sabéis reconocer el miedo cuando lo veis? Venga, vamos a hacer un juego. Decidme, a ver si os atrevéis a decirme cuáles de esas caras son de miedo y cuáles no. Que ya llevo mucho rato hablando, venga, contadme vosotros. La de arriba a la derecha, ¿esta es de miedo? ¿Dices? La segunda vez de verla. ¿Esta es de miedo? Sí. Yo diría que no. También. La primera, esta es de miedo. Vamos por orden, vamos de una en una, que si no nos liamos. La del bebé, ¿esto es miedo lo que tiene? ¿Qué tiene? Asco, efectivamente. Fijaos en la comisura, o sea, en las arrugas estas así levantada, la nariz, ¿verdad? Esto es más bien asco, ¿de acuerdo? Desagrado de lo que está saboreando. ¿La segunda es miedo? No. Es sorpresa, efectivamente. Fijaos, se diferencia en que el miedo normalmente tensas así, mientras que en la sorpresa es más. ¿De acuerdo? Y en el miedo normalmente pones los ojos en blanco, mientras que en la sorpresa levantas las cejas. Pero son parecidos, pero se pueden distinguir. Tercero, ¿es miedo? Sí, miedo sí. Fijaos, es muy típico los ojos en blanco. Los que trabajéis con animales, por ejemplo los caballos, también, cuando ponen los ojos en blanco, normalmente es porque están con miedo en ese momento. La última, ¿esta de aquí es miedo? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Bueno, yo diría que es más preocupación, efectivamente. Fijaos que los ojos no están tan abiertos, los labios no están tensos, sino más bien relajados. Bueno, yo más bien hablaría de preocupación. Ojo, entendiendo que las emociones nunca son puras y nunca es 100% una cosa o 100% otra, ¿vale? El bebé. Tristeza, efectivamente. Ay, pobrecito. ¿Vale? Una cosa muy interesante cuando no sé poner una etiqueta, pero quiero identificar una cara, un pequeño truco es imaginarte que eres él o imaginarte qué emoción te transmite y luego ya le pones el nombre en ti, más que intentar detectarlo por la cara. ¿De acuerdo? Es un ejercicio más de aquí, no tanto racional. ¿Zapatero?
ausencia total. Anonadado lo veo yo ahí. Despreciativo. No, la emoción no corresponde en absoluto con el miedo, salvo por las cejas levantadas, que bueno, es un gesto muy suyo, pero no. ¿Y Rajoy aquí? No es su foto más favorecida. Podría estar, yo diría que es más sorpresa, más que miedo. ¿De acuerdo? Sobre todo porque tiene caída la barbilla, no tanto la tensión así del miedo. Bueno, aquí hasta algunas pistas, ¿de acuerdo?, para reconocerlo, pero bueno, yo creo que en general todos sabemos de qué estamos hablando. Al final, bueno, os podría contar toda la expresión, cómo afectan los diferentes órganos, etcétera, pero como digo, no me quiero enrollar, vamos adelante. Una cosa muy interesante es que es contagioso. Aquí, no sé si conocéis a Wells, cuando lanzó lo de la Guerra de los Mundos, que contó en la radio como que fuera un reportaje realista, que nos están invadiendo los extraterrestres, y consiguió paralizar Estados Unidos, porque la gente ponía la radio y pensaba que era de verdad, y todos empezaban a hacer cosas terribles, ¿no? O se paraban a coger gasolina o a acumular víveres, como que realmente estuviera pasando. Entonces, claro, cuando lo ves, todo el mundo se contagia. ¿De acuerdo? El miedo es muy contagioso. Si no, acercaos a cualquier plaza donde haya palomas y veréis que en cuanto vuela una, vuelan todas las demás, y los hombres somos iguales, ¿no? O si invertís en bolsa, en cuanto empiezan a caer las acciones, de repente venden todos. Como que ¿sí? No tenemos criterio propio, se contagia mucho. ¿Vale? A partir de aquí, oye, estrategias. Os podría contar un montón de estrategias fallidas, pero no quiero enrollarme, así que voy a ir al grano. Voy a contaros 2 o 3 de cada ejemplo. A ver, ¿cuáles tenía apuntadas por aquí? Porque me parecían más interesantes. Bueno, una que nunca funciona es la de reprimir. Niño, no tengas miedo. ¿Vale? No puedo decir al miedo que se vaya, así sin más. El miedo siente que está ahí por un muy buen motivo, que es para protegerme, y si yo le digo que se vaya, no se va a ir. Es como si mi niño me dice, mamá, déjame en paz. No, estoy aquí porque estás a punto de caerte por un barranco, no me voy. ¿De acuerdo? Entonces, no funciona nunca lo de no tengas miedo o tengo que no tener miedo. No, eso no funciona. Al revés, incluso exacerba el miedo muchas veces. Con lo cual, yo os invito a que esto no lo intentéis. ¿De acuerdo? Si tienes miedo, es por algo, es por un buen motivo seguramente. Entiéndelo, compréndelo, gestiónalo, pero no lo reprimas porque no funciona. Otra que no funciona es evitarlo. Como tengo miedo a los aviones, nunca me monté en un avión. Bueno, estás evitando el estímulo, pero no estás haciendo nada con respecto a esa emoción que te está dificultando, te está perjudicando o te está de alguna manera limitando en tu día a día. ¿De acuerdo? Entonces esto tampoco funciona. Ojo, tampoco podemos meternos con todos los miedos de golpe y con todos a la vez, porque no damos abasto. Pero simplemente evitarlo, simplemente aplazas el problema, pero no lo estás haciendo nada al respecto. Venga, por ejemplo, otra cosa muy interesante, por ejemplo, cuando vais en bici, ¿alguno de vosotros? ¿Sí? ¿Qué pasa si ves un agujero o una piedra en medio de tu camino? Y te quedas mirándola. ¿Qué pasas por la piedra? ¿De acuerdo? Entonces también eso es... o sea, si yo me fijo en mi miedo, mi hijo me dice, no, es que tengo miedo y la pesadilla era esta y veo un monstruo y no sé qué, y está pensando en ello, cada vez tiene más miedo. Eso está alimentando el miedo y está muchas veces haciendo que sea real, que al final paso por la piedra o por el agujero, aunque no estuvieran justo en medio de mi camino. ¿Vale? Bueno, hay muchas más. No quiero contaros cosas que intenté en el pasado y que no funcionaron, pero sí que quería explicaros algunas de las que no funcionan. Bueno, entonces vamos a partir de aquí a hablar de 3 tipos de estrategias. Vamos a hablar de estrategias corporales, estrategias emocionales y estrategias mentales. Y os voy a dar algún ejemplo, aunque hay muchas más, tengo como 40. He ido desarrollando durante un montón de tiempo un montón de ellas, pero voy a contaros pues algunas pocas para que os sirvan de ejemplo. Decíamos entonces, corporales. ¿Vale? Vamos a hablar de la conducta, de movimiento, de lo que hago. ¿De acuerdo? Entonces, una muy importante, por ejemplo, es simplemente cambiar de postura. ¿Habéis visto la postura normal cuando uno tiene miedo? ¿Cómo es? Encogida, ¿verdad? Retraída. Muchas veces basta con simplemente estirarte un poquito y avanzar y dar un paso para que el miedo se desvanezca. Mi hijo, cuando tiene miedo a la oscuridad, se mete en una esquinita y se tapa con todos los peluches. Y yo lo que hago es le saco, le invito, digo, mira, vamos a pasar por el pasillo oscuro para que veas que no hay nada. Y solo ese hecho de dar un paso adelante y acercarte tú al miedo ya hace que el miedo muchas veces se desvanezca. Entonces muchas veces cuidemos también, vigilemos nuestra postura corporal, qué nos está diciendo y cómo puedo empezar a cambiarla desde ahí también. ¿Sí? ¿Veis ahí el perrito mucho más orgulloso?
Bueno, muchas veces también evitar o elegir o qué ritos, qué supersticiones estoy dando pábulo, cuáles no. No sé, pues hay gente que si no se santigua 40 veces antes de ponerse de viaje, pues no sale de viaje. Prueba a no hacerlo, porque en realidad lo que estás haciendo es alimentar un poco ese problema, ¿no?, que estás desarrollando. Estás casi programándote para el miedo, estás llamando al miedo con ese ritual. Vale. Bueno, hemos dicho alguna pequeña corporal. También muy relacionada con la postura de antes, muévete. El miedo quiere que tú estés quieto en un rincón. Si tú te mueves, si tú caminas, eso ya también muchas veces desactiva el miedo. Y por último, y esta es muy interesante también, exposición controlada, sobre todo para temas de fobias, funciona muy bien. Es decir, yo tengo fobia a las arañas, pues no voy a ponerme a tocar una tarántula, ¿no?, porque entonces ¿qué hago? Lo potencio al enésimo, ¿no? Pero sí que, bueno, pues me entreno, entonces miro una araña desde 20 metros de distancia y con una barrera en medio. A ver qué tal. Cuando me acostumbro, cuando entreno el miedo hasta, digamos, lo desensibilizo, entonces ya me aproximo a 18 metros, siempre sabiendo que puedo ir para atrás. Con esta estrategia yo, por ejemplo, he conseguido en un día que una persona que tenía miedo a las alturas, empezamos a escalar, y empieza en 20 centímetros, al cabo del día llega a 12 metros. En un día solamente. Claro, sintiéndose seguro, con una progresión adecuada, sin exagerar, sin haciendo que el miedo esté presente, pero no que esté demasiado excitado, y poco a poco vas transformando ese miedo en simplemente excitación o cierto grado de inquietud, y bueno, vamos moderando en la escala que veíamos antes la intensidad de ese miedo, para que no sea paralizante. ¿Sí? Entonces, claro, cuando de repente una persona que siempre había tenido miedo a las alturas, de repente se da cuenta que con una cierta técnica es capaz de escalar y llegar alto, y tal, pues es un subidón, ¿no? Es algo que no habías podido hacer nunca y de repente ya puedes hacer. Bueno, vamos a la emoción, porque como digo, quiero ser lo más breve posible. ¿Alguna estrategia de emoción? Bueno, primero reconocer el miedo, lo que decíamos antes. Si lo confieso, si lo explico, si lo comento con otras personas, me daré cuenta que hay otras personas que también, y a lo mejor le quito un poco de peso, ¿no? Un poco de, como que encima me da vergüenza. Además del miedo tengo vergüenza de reconocerlo. Bueno, pues lo hablo con ello y no pasa nada. Perdón. Esta es muy interesante. Fijaos la escena, por favor. ¿Está el sonido puesto? Vale. Estas son las de estas que te dejan mal cuerpo, ¿no? Mi miedo no soy yo, pero él me quiere hacer creer eso. ¿Sí? El miedo está encantado de que nos identifiquemos el uno con el otro, pero realmente solo es una emoción de las que yo tengo muchas otras, y yo no soy mi miedo. Yo no soy una persona que no puede montar en los aviones. Yo no soy una persona que tiene miedo a las arañas. Mi miedo tiene miedo a las arañas, mi miedo tiene miedo a los aviones. Yo soy una persona que hasta el momento no he sido capaz de gestionar ese miedo, pero no significa que yo como identidad por sí tenga miedo a los aviones o a lo que sea. Entonces, en el momento en que me doy cuenta que eso es una cosa que tiene que ver con mi emoción, no conmigo, bueno, puedo empezar a distanciarme, no apegarme a ese miedo y empezar a hacer cosas distintas. ¿Puedo? Sí, por favor. Le voy a decir que hace 30 años yo tuve cáncer de mama y ya estaba en el segundo grado, me habían dado 3 meses de vida y yo siempre le decía al médico, estás equivocado, eso es con mi cuerpo, pero no es conmigo. Y aquí estoy. Un aplauso, muchas gracias por compartirlo. Fantástico, pues muchas gracias de corazón. Ese es el tipo de actitud que nos ayuda frente a los miedos, no sentirnos dominados y uno con el miedo, darnos cuenta que, bueno, es una parte de mí, es algo que tiene que ver conmigo, pero no soy yo. Fantástico, qué bien, qué bonito. ¿Alguna estrategia más que podemos utilizar? Ups, ya la tenía. Hola. Ríete del miedo. Muchas veces cuando te lo tomas un poco menos en serio, ese miedo, ¿no? O te empiezas a hacer una broma a ti mismo, pues eres capaz de superarlo. Yo tenía un compañero en la universidad, por ejemplo, que era, ¿cómo se dice?, tartamudo, ¿de acuerdo? Y teníamos que hacer una presentación en público, los dos, en la preparación, fenomenal, porque era un tío inteligente, trabajador, etcétera,
yo tenía mis miedos de qué es lo que iba a pasar cuando habláramos delante de toda la clase, como os podéis imaginar, ¿no? Y él no os quiero ni contar. Pero bueno, llega el momento y cuando le toca a él y se pone a hablar y empieza a hablar, y yo ya pensando, Dios mío, esto ya va a ser un pobrecillo, un desastre, no. Y entonces coge y dice, y empezó a hacer una broma sobre eso, dijo eso, dice, me temo que os vais a tener que quedar sin comer. Entonces ya, jaja, todo el mundo se rió, él se rió, se relajó y se le quitó el miedo, y a partir de ahí ya fue como una moto y vamos, hizo la presentación perfectamente. Entonces muchas veces el quitarle peso, quitarle gravedad, reírte un poquito de tus propios miedos también es una costumbre muy sana, muy interesante. Venga, algún otro ejemplo. Venga, vamos a la mente, ¿no? Porque también hay veces que es aquí arriba que estamos dándole vueltas y eso nos genera muchos más miedos. Bueno, racionales. A ver, ¿cuál os cuento? Venga, pues la siguiente, por ejemplo. Otra muy buena es pensar, es que ellos tienen más miedo. ¿No os ha pasado alguna vez encontraros con un perro que se pone a ladrar? ¿Y qué es lo que solemos hacer? Evitarlo o apartarnos o correr. ¿De acuerdo? Con lo cual, el perro eso, ¿qué es lo que empieza a pensar? El perro lo que empieza a pensar. Cuando ladra y ve que ese ser humano se pone a correr, ¿de acuerdo? Él está ganando, él es el predador y tú eres la víctima, porque te has puesto a correr. ¿Sí? ¿Perdón? Te ataca más. Eso es, ataca más y se vuelve más agresivo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si tú te das cuenta que en realidad el perro estaba ladrando porque él tenía miedo, y tú te paras, eso, el perro se calla. exactamente. Si te das cuenta que en realidad el perro es el que tiene más miedo que tú, más que tú a él, pues seguramente puedes trabajar desde otro lugar que no es desde tu miedo. Luego ya harás lo que tengas que hacer. Agarrarás un palo, te pararás o lo que tengas que hacer, ¿de acuerdo? Pero muchas veces es nuestra propia, ¿cómo decirlo? Le atribuimos al miedo más poder del que tiene realmente. ¿Con aviones también funciona? Con aviones no funciona este. Por eso te digo que no todas las estrategias funcionan para todo, porque el avión no tiene miedo. ¿Vale? Pero por ejemplo, cuando tú te enfrentas en el deporte, si habéis hecho deporte, a otros adversarios que tú les tienes como muy considerados, no, es que ellos son mejores y tal, ya entras con miedo. ¿Os habéis fijado los boxeadores, por ejemplo, cómo entran al ring? ¿Cómo entran? Inflados y con la actitud de tal, ¿no? De yo voy a ganar, el otro no sé qué, le voy a machacar. ¿Por qué? Porque si un boxeador, da igual que sea muy bueno, entra con miedo ante el adversario, ¿qué es lo que le va a pasar? Seguro. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces es darse cuenta que tú puedes tener miedo de alguien, o de un animal, o de lo que sea, pero a lo mejor él tiene todavía más miedo de ti. Hay una frase que me gustaba mucho que decía, bueno, en inglés, ¿sabéis que dicen beauty is in the eye of the beholder, ¿no? La belleza está en el ojo del que mira, del que observa. ¿Sí? Para aquellos que os guste el arte, pues muchas veces os dais cuenta que veis cosas, veis belleza donde otros no ven nada. Y el objeto es el mismo, pero vosotros, ¡ah, qué bonito! ¿Sí? Con el miedo pasa exactamente lo mismo. No es tanto la situación objetiva, sino la manera en que yo lo miro y el miedo o el poder que yo le atribuyo. Entonces es muy importante darme cuenta de qué parte del miedo le pongo yo y qué parte del miedo es realmente pues, objetiva, racional o tiene que ver con la situación. Bueno, claro, eso lo tengo que hacer aquí. Eso es un trabajo mental, como decíamos antes, ¿no? ¿Alguna más? Venga, pum. Esta es muy interesante. Ponle luz a tus sombras. Realmente el miedo casi siempre es mentiroso, casi siempre es exagerado. En cuanto le enfocas ahí un poquito, te das cuenta que aquello que te parecía, pues no sé, un monstruo terrible, realmente pues son 4 latas puestas ahí encima. Entonces, muchas veces el mirar hacia tu miedo, que es lo que no quieres hacer, porque es lo que tú quieres evitar. Pero si le miras, si le pones luz y empiezas a preguntarle cosas, empiezas a analizar si tiene razones, de dónde viene, qué es lo que realmente podría pasar. Fijaos, una pregunta súper poderosa es ¿qué es lo peor que me podría pasar? Y te das cuenta que la mayoría de las veces no es para tanto. Sí, que se me caiga mi hijo, que le tenga que llevar al hospital y le tengan que curar y le tengan que poner 3 puntos. ¿Es tan grave en la vida eso? ¿Sí? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que se caiga el avión?
y me muera un poco antes de lo que me tocaría, porque todos nos vamos a morir igual. ¿Vale? No, pero ¿entiendes lo que quiero decir, no? Relativizar, ¿no? ¿Y qué es lo peor que podría pasar si no voy en avión? Que vaya en coche, con lo cual tengo más riesgo todavía de accidente. ¿Qué prefiero? ¿Más riesgo de accidente o menos? Entonces, a lo mejor cuando me paro a ponerle luz y empiezo a preguntarle cosas a mi miedo, me doy cuenta que a lo mejor no tiene tantas razones como yo creía. Bueno, venga, alguna última, por ir acabando, que ya me estoy yendo de tiempo. Esta es la que hablábamos antes, ¿no? Dialoga con tu miedo. Hay una serie de técnicas de coaching que no nos da tiempo a hacer aquí, el cambio de posición, la silla, todo esto, que tienen que ver justamente con entender a tu emoción, entender, en vez de rechazarla, entender que tiene un buen motivo, tiene una buena intención y seguramente tiene algo que decirte que tú no te estás dando cuenta. Pero a partir de ahí tú también tienes algo que decirle que seguramente él también te podría escuchar. Vamos a intentar entender mejor a nuestras emociones y también contarles cosas a nuestras emociones para llegar a algún acuerdo razonable para todos. ¿Sí? ¿Os parece bien? Y voy acabando porque no quiero eternizarme y robar tiempo. Conclusiones. Y voy cerrando. Lo primero, que es una emoción real, antiquísima, muy poderosa, muy paralizante en algunos casos, pero necesaria para una buena intención que es la supervivencia. Puede ser adaptativa, pero también puede ser paralizante y puede ser contraproducente. ¿De acuerdo? Lo malo no es el miedo en sí mismo, sino el miedo desaforado o el miedo fuera de lugar. No se debe ignorar, reprimir o evitar, porque solo lo hace más fuerte, pero sí que se puede encauzar y gestionar desde diferentes lugares. Hemos visto 3 o 4 estrategias, me gustaría tener tiempo para más, pero no es así. Entonces vamos simplemente a quedarnos con 4 pinceladas y os animo a que ese miedo que me habéis comentado vosotros antes que teníais, o por lo menos lo habéis pensado seguramente, que pues elijáis alguna de estas estrategias y la intentéis aplicar desde ya en vuestro día a día. Y con eso, atreveos contra vuestros miedos. Gracias.